Bienvenidos a este estudio bíblico de la palabra del Señor. Bienvenidos, vamos a continuar. Bueno, damos la bienvenida a este nuevo mes también con bastantes ganas, con bastante energía. Nos toca para este mes un nuevo tema, Cristo el Santo, ¿verdad? El mes anterior estuvimos estudiando sobre Cristo y su relación con la palabra, Cristo, la palabra, la autoridad. Y si hay algo que, bueno, se me quedó bastante en la mente es que si decimos amar a Cristo, si decimos que Cristo está en nuestro corazón, entonces con ese mismo amor, con esa misma pasión, debemos amar su palabra, vivir su palabra, permanecer en su palabra y también comunicar su palabra a todo el mundo, a todas las naciones. Estuvimos viendo que Cristo, como la palabra encarnada, tanto en su persona como en su mensaje, la idea, la intención de Dios es que siempre ha sido que se conozca por todo el mundo, en todas las generaciones, en todos los tiempos, y hoy obviamente nuestro tiempo no es la excepción. La voluntad de Dios es que Cristo sea conocido en todo el mundo. Y bien, para esta noche vamos a meditar en el Nuevo Testamento. Le invito a que busquen su Biblia, el Evangelio según San Lucas. Vamos a estar meditando en algunos versículos del capítulo 2. En Lucas capítulo 1 y 2 estaremos viendo algunos versículos en relación a nuestro tema de hoy. Vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Dios por estar aquí en este lugar y a la vez que nos guíe para el entendimiento de su palabra. Oremos. Gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra que una vez más está delante nuestro para poder conocerte más, para poder meditar en ella. Gracias, Padre, porque empezamos este nuevo mes con este nuevo tema, Cristo el Santo. Nos hace recordar que el Salvador que tenemos, el Salvador que habita en nuestro ser, es santo, es puro, y a través de tu palabra hoy estaremos descubriendo más tus cualidades, tu obrar, tu persona, lo maravilloso que eres y cómo así quieres seguir obrando en nuestras vidas. Dejamos este espacio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leemos, por favor, en Lucas capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer desde el 26 hasta el 29, los primeros 3 versículos. Nos dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Estos 3 versículos nos muestra la aparición, el mensaje que se le da en este caso a María, que a través de ella vendría un Salvador, nacería un Salvador. Y si vemos en todas las apariciones angelicales que relata la Biblia, siempre han sido asombrosas, a veces de espanto, gloriosas, que las personas que presenciaron obviamente se asustaron, porque no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual ver ángeles de esta manera en su obrar. Si recuerdan la aparición que se le apareció los ángeles a Abraham, también con respecto a apariciones donde se derrama la gloria de Dios, en el caso de Dios en la zarza ardiente a Moisés, y muchas apariciones angelicales también, por ejemplo en el caso de Isaías, cuando él estaba en la casa de Dios.
Obviamente hubo voz audible de Dios, pero también intervención angelical. Es decir, que podemos llamar a todas las apariciones, tanto angelicales como santas, gloriosas, y aquí en este caso no era la excepción, sino que el ángel Gabriel, con su poderío, porque es un ángel, aparece y obviamente ella causa un asombro, se turba por las palabras que recibe. Entonces vemos, obviamente a continuación vamos a ver que el mensaje de lo que se está dando es acerca de un Mesías santo, de un personaje santo, pero vamos a ver que todo, su persona, su obra, su porvenir, todo lo va a ir englobando de santidad, todo lo va a ir englobando de santidad. Por donde sea que se mire, la persona y obra y plan de Jesucristo es santo, no es algo pecaminoso, no es algo común, sino que todo lo que Dios está haciendo es santo y glorioso. En el 30 al 33 leemos lo siguiente, otra característica. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos el anuncio glorioso. Los ángeles obviamente por características son santos, y ahora también vemos en el caso del portador humano, María, un instrumento, vamos a decirlo, santo. Es curioso, es interesante, es muy impresionante ver a quién elige Dios para que sea la madre de Jesús. No es una elección al azar, no es una elección así a dedo, sino es una elección muy, muy importante. El versículo 30 le dice por qué la ha elegido: porque has hallado gracia delante de Dios. Las mismas palabras que se le dice a Noé en su tiempo, en su generación, en una generación maligna, perversa, depravada, en una generación que le había dado la espalda a Dios, hubo alguien que halló gracia ante los ojos de Dios. De la misma manera aquí también en su tiempo, que ya lo vamos a ir viendo por la lectura de los evangelios, cómo era aquella generación en que le tocó vivir a Jesús, a María, a José, una generación incrédula que realmente no esperaba al Mesías tal como lo enviaba Dios, ¿no? Sino tenían otros intereses. En medio de todo ello, hubo alguien que halló gracia ante los ojos de Dios, un instrumento santo para recibir a un santo ser, para recibir a un santo Salvador. Entonces vemos el obrar de Dios de esta manera. El versículo siguiente nos dice, empieza a dar características de Jesús: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vemos en este versículo 32, con respecto al mensaje, a la persona y obra de Jesucristo, vemos en el versículo 32, y nota con detenimiento, la Santísima Trinidad en acción. Hablando de Jesús dice: este será, hablando de la segunda persona, el Hijo, será llamado Hijo de ¿quién? Del Altísimo. ¿A quién se describe como el Altísimo en la Biblia? Al Padre, ¿verdad? A Dios. Y el Señor Dios, una vez más, referencia al Padre, le dará el trono de David, su padre. ¿Qué es lo que iba a hacer? Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta aquí vemos entonces el anuncio glorioso, angelical, el instrumento santo, la Santísima Trinidad activa.
Y también en el versículo 34 vemos la respuesta de aquel instrumento santo ante este mensaje santo. Versículo 34 nos dice lo siguiente: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, note bien, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos la concepción de Jesús. ¿Cómo fue? Santa. No fue como las demás concepciones desde que el hombre entró en pecado, sino una concepción santa. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. Entonces vemos que este plan de Dios, que cada vez aquí en este versículo se está llevando, se está concretando, se está ejecutando, hay una santidad por donde usted lo mire, en la anunciación, en la aparición, en el portador humano, en la Santísima Trinidad activa, en que Jesús nazca, en que Jesús sea concebido, en que Jesús, el eterno Hijo de Dios, se encarne. Y ahora dice: concebirá por obra del Espíritu Santo. No fue como las demás concepciones, obviamente repito, carnales, sino santísimas. Y note bien la frase, el santo ser. Estaba pensando en ello. Este adjetivo se le da incluso antes de que Jesucristo sea concebido, antes que Jesucristo nazca, antes que Jesucristo crezca, se desarrolle. El santo ser que va a nacer ya es santo, muy distinto a todos los demás seres humanos. ¿Qué dijo David acerca de su persona y también describiendo al ser humano? En pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos nacemos pecadores. La Biblia nos llama santos porque hemos sido salvos, nos ha justificado, nos ha dado de su santidad, pero no siempre hemos sido santos, ¿verdad? De un momento en adelante, desde el nuevo nacimiento, somos santos, somos declarados justos, pero no siempre ha ocurrido esto en nuestras vidas. El mayor de los profetas, Juan el Bautista, así lo va a decir Jesús, es el mayor de los profetas, se le anuncia en los versículos anteriores al 25, se anuncia que el Espíritu Santo iba a venir sobre Juan cuando estaba en el vientre. Algo glorioso, algo asombroso, que el Espíritu Santo obviamente en el Antiguo Testamento venía de una manera especial en determinadas personas, por determinado tiempo, para cumplir un determinado ministerio, pero estábamos hablando de personas adultas, personas que ya tenían una comunión con Dios, recibían el Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista recibe el Espíritu Santo mientras está en el vientre, es un feto, recibe el Espíritu Santo y nos asombra, dice: wow, es asombroso. Quizás ni la madre tenía el Espíritu Santo y su hijo tenía el Espíritu Santo, asombroso. Pero más asombroso es lo que encontramos aquí en el versículo 35, nos dice: el santo ser que nacerá. Incluso mientras estaba desarrollando, tanto en la concepción como en los primeros instantes de su desarrollo, era un ser santo, era un ser puro, era un ser único, porque eso es lo que nos indica acerca de la santidad. La santidad
pues tiene bastantes aspectos, bastantes características. Se refiere a una vida moral, pura, santa, pero también cuando la Biblia habla de santidad se refiere a algo glorioso, algo poderoso, algo temible, algo único. En todas las manifestaciones de la presencia de Dios, en todas las manifestaciones de la gloria de Dios, siempre ha sido de asombro. Los que presenciaron pensaban que habían muerto porque habían visto a Dios. Isaías exclama: ay de mí que soy hombre muerto porque he visto a Dios, siendo yo una persona de labios inmundos. Cuando se manifestó el santo Dios a dar su santa ley en Éxodo 19, ¿qué es lo que decía el pueblo? Moisés, habla tú con Dios, porque si Él habla con nosotros, de seguro vamos a morir. Y mientras Dios pronunciaba, dictaba sus leyes, el monte humeaba por aquel poderío, por aquel fuego de Dios. Entonces, cómo el vientre de María, como un vientre humano, pudo soportar, pudo desarrollar al mismo Dios que estaba en su vientre. Aquel poderoso Dios, dueño, creador de todo el universo, habitando en un vientre humano, es realmente poderoso, es realmente asombroso, y muestra también la misericordia de Dios, cómo siendo tan poderoso se hace tan humilde, tan débil en el buen sentido de la palabra, para así cumplir el plan. El versículo 36 hasta el versículo 38 nos muestra la respuesta del 36 nos muestra la respuesta de aquel instrumento santo, en este caso de María, hacia Dios en el momento de la anunciación. Y he aquí tu parienta Elizabeth, continúa en palabras del ángel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios al relatarnos su palabra, al relatarnos todo este mensaje glorioso? De seguro nos preguntamos, está bien, se nos es dado un Salvador santo, ¿para qué? Nos asombra lo glorioso, la santidad que rodea a Jesús en todas sus manifestaciones. Una anunciación gloriosa, santa, un instrumento santo, la Santísima Trinidad activa, hay un santo ser que viene en camino y es tan real, no como los seres humanos que a partir de cierto tiempo existimos, somos, pero Jesús siempre ha existido, es el mejor portador, el único, digno de ser llamado ser en cuanto existe realmente por sí mismo. Nosotros somos seres, obviamente seres humanos, pero aún es dudoso en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque existimos a través de Dios, por la voluntad de Dios, y también a partir de un cierto punto. Pero en cuanto a Jesucristo, Él es digno de ser llamado ser, que existe por siempre, que siempre ha existido. Frente a todo ello, frente a todo esto, en el versículo 38, la respuesta a toda esta gloriosa aparición, glorioso mensaje, es el siguiente: hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Estas palabras deben resonar nuevamente en nuestros oídos, deben retarnos a nosotros, la iglesia, a decir lo mismo. He aquí, Señor, tus siervos. He aquí, queremos hacer tu voluntad. Frente al santo ser,
Ella respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no dijo cómo va a ser esto, ya lo había dicho antes, ahora le creyó a Dios. Si Dios lo está prometiendo, si Dios lo está diciendo, se va a hacer realidad. ¿Qué más dicha grande de ser la madre de Jesús, el Salvador del mundo? Más adelante en los versículos va a relatar cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme, dice Elizabeth. Tanto Elizabeth como María entienden que Jesús, el que viene en camino, es el Señor, es Dios. Cuánta humildad también vemos. Los padres obviamente ejercen autoridad sobre los hijos porque saben lo que nos conviene, nos educan, nos instruyen, y nosotros somos los que nos sometemos a los padres. Pero en cuanto a María, en cuanto a Elizabeth, ellas le llaman a Jesús Señor. Me someto a ti. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la vida y ministerio de Jesús. María llamándole Señor. Es un pequeño niño que está por ahí, pero es el Señor de María. Es el Señor de Elizabeth. Es el Señor de todos aquellos que realmente le creen. ¿Cuánto más nosotros, por la gracia de Dios alcanzados, un pueblo gentil, salvados por pura gracia de Dios, cuán mayor debería ser nuestra disposición para hacer la voluntad de Dios? Si aún la elegida, María, si aún ella, la muy favorecida, la llena de gracia, el instrumento santo, se rinde ante Cristo, se rinde ante su Señor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo debería ser nuestro servicio? Versículo 38. Podríamos decir lo mismo: he aquí. Ahí escriba su nombre. He aquí. ¿Cuál es su nombre? Siervo del Señor, sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hasta ese momento, si nos ponemos en el lugar de ella, era una decisión muy difícil. Ella estaba sacrificando todo. Recordemos que estaba desposada con José, estaba en noviazgo, lista, esperando el momento para casarse. ¿Y qué iba a pasar cuando José se entere de todo ello? ¿Quién iba a creer estas palabras? Si nunca antes había ocurrido tal cosa, ¿cómo vas a creer si te dicen que está embarazada pero es fruto del Espíritu Santo? Pero a ella no le importa ello, ella le cree a Dios. Ella está arriesgando todo, está arriesgando, quizás incluso, no lo sabemos, pero pongámonos en el lugar de ella. Ella puede estar arriesgando una vida matrimonial futura, un futuro matrimonio que posiblemente ya no se dé. Pero ella le cree a Dios. Y hay decisiones difíciles. A veces hay que sacrificar lo más preciado por hacer la voluntad de Dios. A veces hay que sacrificar nuestros propios intereses, nuestros propios gustos, sacrificar quizás también el qué dirán de el qué dirán de la gente para hacer la voluntad de Dios. Ella lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque la razón era gloriosa. No podía decir ella que no. Cuando el motivo es grande, cuando el motivo es Dios, cuando la persona es Dios el que llama, cuando Dios es el que se aparece en tu vida, casi es imposible que le digas a Dios no. Cuando se te presenta el mismo Dios santo, con toda su gloria, con todo su esplendor, imposible que le digas no. Moisés no le pudo decir que no a Dios ahí en la zarza ardiente. Isaías tampoco. ¿A quién enviaré? Él dijo: envíame a mí. No te puedo decir que no. Estoy viendo el templo
en todo su esplendor, en toda su gloria, saliendo humo, saliendo fuego, tus vestidos cubren todo ello. No te puedo decir que no. Cuando se le aparece Jesús a Pablo en el camino a Damasco, cuando éste iba persiguiendo a la iglesia, tampoco le pudo decir que no. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga ante tu santidad, ante tu poderío? Quizá lo mismo estaba diciendo María en este momento. ¿Qué quieres que diga? Aquí está tu sierva, soy tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si es tu palabra, si es tu mensaje, si es tu llamado, todo estará bien. Todo estará bien. Aplicando a nuestras vidas, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo y nos está costando hacerlo? ¿A qué Dios te está llamando? Quizá te está llamando fuera del país a llevar su evangelio, y te aseguro que no es fácil. Quizá te está llamando a llevar su evangelio fuera de la ciudad, y no es fácil, pero es palabra de Dios. Quizás has trabajado por mucho tiempo, has ahorrado una buena cantidad de dinero y de repente escuchas que tienes que ofrendar a Dios, tienes que diezmar a Dios, tienes que tener ese corazón dispuesto a ofrendar para las misiones, y se te es difícil quizá, pero es el santo Dios que se te está apareciendo con este mensaje. Es el santo Dios que te dice aquellas palabras. Y estemos preparados para todo. Vamos a decir lo que José, por el relato que ya conocemos, por la historia que ya conocemos, no estaba del todo preparado, también un poco sí, porque quiso dejarla secretamente, porque no era fácil aquella decisión, pero siempre es bueno hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando? Aquello que Dios nos esté llamando, vale la pena hacerlo. Los resultados vamos a ver después en la vida de María, en la vida de José y en todo lo que viene, y todo va a ser glorioso. Siguiendo adelante, ya un mensaje para más generalizado. Vamos al capítulo siguiente, al mismo versículo. Este capítulo es muy extenso, parece uno corre la página y sigue el mismo capítulo. Lucas capítulo 1, versículo 74. Vimos en el punto anterior que se nos es dado un Salvador santo. Ahora vemos que se nos es dado un estilo de vida santa, un estilo santo de vida nos es dado. 74 y 75 nos dice lo siguiente: que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. ¿Cómo? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Una vez más podemos decir que la aparición de Dios, el mensaje de Dios, la persona de Dios que se nos presenta en el camino, no es para simplemente Dios presentarse una vez más que es santo, sino que nos llama a una vida santa. Se nos es dado un Salvador para librarnos de nuestros enemigos, y los creyentes obviamente sí que tenemos enemigos, como quizás más grandes de los que tenían el pueblo de Israel en aquel entonces, refiriéndose a enemigos políticos, enemigos que los esclavizaban, autoridades que no tenían temor de Dios. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Pablo va a decir más adelante, y creo que esos son los versículos que más revisamos, memorizamos: esta es la voluntad de Dios, que presentéis vuestros miembros como sacrificio a Dios en olor fragante. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y estamos hablando de muchos años después,
que Jesucristo deja físicamente la tierra, pero desde el inicio, antes que Jesús naciese, es como si las palabras de Pablo resonaran, o como si Pablo tomó el mensaje que dio después acerca de la santidad, pues los hubiese tomado de aquí, desde el primer capítulo de Lucas, que nos dice que debemos servir a Dios en santidad, que debemos vivir una vida en santidad, porque aquel Dios que se le apareció, aquel Dios que envió su ángel a María con esa aparición gloriosa, es el mismo mensaje que se nos es dado hoy. Y la respuesta de María en aquel entonces pues debe ser la misma nuestra hoy en día. Una vida santa continua, una vida santa no a medias, sino en servicio. Y esto nos recuerda, quizá nos reta un poco más. Estamos como Iglesia Las Flores, y yo que estoy acá, ustedes muchos ya lo saben, siempre es prácticamente todos los días como si hubiese culto. Los hermanos vienen, sirven, adoran, ensayan, discipulan, decoran, se reúnen, coordinan. Es asombroso. Reuniones de diferentes ministerios, consejerías, etcétera, etcétera, y es asombroso. Hay un servicio activo, hay un servicio perenne en el tiempo. Creo que hemos regresado con fuerza después de la pandemia y eso está bien. Pero ¿cómo es nuestro servicio? Está bien todo lo que hacemos, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? Si es en santidad, gloria a Dios, amén. Con manos limpias, con un corazón limpio, con ojos limpios, con todo nuestro cuerpo limpio, nuestros miembros no dados al pecado. Esa es la voluntad de Dios. Que nuestros ojos miren lo santo, miren lo agradable, no el pecado, no la perversidad. Que nuestras manos adoren, sirvan, extiendan al necesitado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué meditamos? ¿En qué reflexionamos? De la misma manera como usamos nuestro cuerpo para servirle al Señor, ese mismo cuerpo, ese mismo templo debe ser santo, debe ser puro, debe ser único, debe ser glorioso, porque eso es lo que indica la santidad. La santidad indica una vida moral, indica también una vida única, una vida pura, una vida con poder. Decimos que Dios es santo porque es puro, porque es limpio, porque no comete pecado, porque no puede pecar, pero también es santo porque es único. El nombre santo indica que, ¿por qué decimos que Dios es santo? Porque es uno, no hay otro. Por eso decimos santo, 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 no hay otro como Él. De la misma manera, nuestra vida también debe ser santa. Debe ser tan santa, debe ser tan seria como si nos hubiese aparecido ángeles, como si hubiese abierto el cielo y nos hubiese encontrado Dios en el camino. Eso pasó en las personas que vieron apariciones. Su vida no fue la misma. Obviamente que cuando Dios se le aparece al hombre pecador lo destruye, como destruyó a los egipcios en el mar Rojo, como destruyó también a la generación rebelde que se opuso a caminar con Moisés rumbo a la tierra prometida. Cuando Dios abrió la tierra y se tragó a aquellos sedicionistas que iban contra Moisés, la santidad de Dios ocurre todo, o sea, tiene sus dos reacciones. Bien santifica, comisiona al hombre o lo destruye si éste se rebela. Ellos lo entendieron bien
Aquí el versículo 74 y 75 en palabras de Zacarías está diciendo lo mismo. El sacerdote Zacarías está diciendo y le está comunicando a un pueblo: tenemos un Cristo santo, tenemos un Mesías santo. Es para vivir en santidad, es para vivir en justicia. La palabra que predicamos, la palabra que enseñamos, es palabra profética. Como va a decir Pablo, la palabra profética más segura. Venimos los días aquí de culto, de enseñanza, domingos, miércoles, porque predicamos la palabra santa, para vivir en santidad, para vivir alejados del pecado. Nuestra próxima actividad, empezamos mañana, ¿verdad? Privilegiados y felicitaciones a cada uno que da su tiempo para venir a participar de la EBDB. ¿A quién anunciamos? ¿A quién predicamos? Predicamos a un Jesús santo. Predicamos un evangelio santo, como lo dice Pablo, el santo evangelio. Que Pablo se molestó bien feo cuando los Gálatas aparecieron con otro evangelio. Insensato, les dice. ¿Cómo cambiaron pues de evangelio? No es que haya otro evangelio, dice luego, ¿no? Ese es el santo evangelio que predicamos. Vengamos mañana, los que vengan mañana, no podría yo estar. Vengamos con esa misma disposición que pronunciaba María en el versículo 38 del capítulo 1 de Lucas: hágase conmigo conforme a tu voluntad, he aquí la sierva del Señor. Cuando vengamos aquí a la puerta y digamos: aquí estoy, Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Dame esos niños para enseñarles a cantar, para enseñarles a orar, para enseñarles tu mensaje, para enseñarles tu evangelio. Instrumentos en sus manos. La obra, el resultado, dejémosle al Señor. Dejemos que el Señor se aparezca en sus vidas. Dejemos que el Señor se manifieste en sus vidas. Oramos para que eso ocurra. Así como Dios se presentó a Pablo en el camino a Damasco, en estos días de EBDB también ocurra lo mismo, que Dios se presente en la vida de ellos, irrumpa en sus vidas y cambie la dirección en que están yendo, en esa dirección pecaminosa que están yendo, y Dios les diga: no, por allí no, por ahí no es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Seamos portadores de ese mensaje, pero portadores santos, portadores que hallemos gracia ante los ojos de Dios. Es muy distinto. Recordemos y sabemos que somos salvos por gracia, no por méritos, pero cuán distinto es cuando Dios dice: has hallado gracia delante de mí. Esas son las palabras que le dice el ángel, le dice a María allí en la Anunciación: porque has hallado gracia delante de Dios. Eres agradable, eres olor fragante, eres grata persona ante los ojos de Dios. No un evangelista más, no un predicador más, no un maestro más, sino un siervo que haya gracia ante los ojos del santo, ante los ojos del puro, ante los ojos del Santísimo, como dice el versículo 35, delante del santo ser. Nosotros los seres humanos, los seres cristianos, digámoslo así, seamos santos delante del santo ser, el único ser, puro, inmaculado. Equivocadamente, la Iglesia Católica Romana cambia la gloria de Dios y se la atribuye solamente a María prácticamente, y ha creado pues muchos dogmas, ¿verdad? Ellos creen equivocadamente en la asunción de María, que se eleva al cielo pues en carne, ¿no? Que nunca cometió pecado, que fue virgen siempre. Quizás
por lo glorioso del capítulo 1 de Lucas. Pero nosotros, usted y yo sabemos que lo más glorioso del capítulo 1 de Lucas y todos los evangelistas que relatan el nacimiento desde la anunciación de Jesús, lo más glorioso, lo más santo, lo más puro, lo más inmaculado, ¿quién es? Es Jesús, el santo ser que venía en camino. Él es el inmaculado, Él es el puro, Él es el que ascendió al cielo, Él es el que viene, Él es el que habita en nuestros corazones, Él es el que nos envía a cumplir la gran comisión. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Dios y a tener presente siempre esto, nuestra disposición a una vida santa, a un servicio santo, a hacer la voluntad de Dios. No estamos delante de cualquier otro ser humano, sino delante del Santísimo. Oremos. Gracias, nuestro buen Dios. Vemos en este capítulo tu palabra, la respuesta primeramente de Dios al mundo pecador. Aquella promesa hecha allí en Génesis 3:15, de la promesa de un Salvador, de alguien que derrotaría el pecado y a Satanás, se está cumpliendo. Tu respuesta hacia nosotros se estaba cumpliendo. Pero también, Señor, vemos esa respuesta humana, la respuesta del instrumento tuyo, respondiendo con he aquí tu sierva, hágase tu voluntad, frente a la santidad tuya, Señor. Ella no pudo decir que no. Ella no pudo negarse. Señor, hoy nosotros también te decimos que sí. Sí a ese llamado, sí a este ministerio que me estás llamando, sí a las misiones, sí a la ofrenda, sí a entregar el diezmo, sí a no robarle al Señor. No te queremos decir que no, Señor. Queremos decirte que sí. Sí a meditar en tu palabra, sí a vivir en santidad, porque tú te sigues apareciendo a nuestras vidas en tu santa palabra. No queremos lamentarnos, no queremos arrepentirnos, no queremos sufrir las tristes consecuencias de no obedecerte, no queremos sufrir por haberte dicho que no. Hoy te decimos que sí, Señor. Querido hermano, ahí donde usted se encuentra, usted sabe a lo que Dios lo está llamando, qué es lo que le está pidiendo. Dígale que sí. El Señor de seguro está trabajando en nuestras vidas y le está diciendo, deja ese pecado, deja de coquetear con el pecado. Dile que sí al Señor. Dile que sí a la santidad. No dejes que el pecado te destruya. Deja que la santidad te construya. Deja que la santidad haga en ti una mejor persona. Obviamente a la imagen, a la estatura de Cristo, porque esa es tu voluntad. Digámosle que sí. Dile que sí, querido hermano, querida hermana. Si miramos las historias bíblicas de hombres y mujeres que le dijeron sí a Dios, que le dijeron sí a la santidad, sus vidas cambió por completo. Sus vidas fueron relevantes. Sus vidas fueron para la honra y gloria de Dios. No seamos la excepción. Digámosle esta noche que sí al Señor. He aquí nosotros tus siervos. He aquí nosotros dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias te damos, nuestro Dios, porque has escuchado nuestra respuesta, has escuchado nuestra ofrenda delante de ti. Gracias. Amén.